Hola. Sí. Y ahora vamos a comenzar la grabación. Se nos había olvidado avisar para que sepan que estamos grabando este ciclo. Entonces estamos reflexionando en torno a cuál es el rol del Estado, las instituciones, la sociedad, en torno a cuál es el sujeto migrante hoy día en nuestro país, como también parte del objeto de la acción institucional, como también un sujeto de derechos. En esta conversación pretendemos entregar elementos respecto a la migración en el país, respecto a la nueva ley, una visión crítica y reflexiva respecto a los dispositivos que hay incorporados en esa ley, pero también a nivel social respecto de la migración en Chile, sobre todo con una perspectiva y una mirada de derechos humanos en el diseño de esta propia ley y lo que conlleva él. Esta actividad ha sido formulada, la invitación ha sido extendida por académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Cardenal Silva Enríquez, que hacemos parte del proyecto ANIPIA, Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y el Acceso a los Derechos para la no discriminación, con un enfoque interdisciplinar. De lleno ya, entrando al panel de hoy, de nuestro ciclo, me gustaría presentarles a quienes van a estar a cargo de las exposiciones. Tenemos con nosotros a Fernanda Stang, que es investigadora y académica de la Universidad Católica Silva Enríquez, a Ramón Mayorga, que es académico de la Universidad de Magallanes, y va a estar comentando las exposiciones la profesora Liliana Galdames, que es doctora en Derecho e investigadora titular del proyecto. Yo voy a estar a cargo de la moderación, de recoger sus preguntas, comentarios, para poder leerlas con posterioridad, bueno, y conversarlas, por supuesto, con posterioridad a las exposiciones, ¿ya? Le damos entonces el pase a Fernanda Stang para que pueda tener la primera parte de esta exposición, que tiene alrededor de 15 a 20 minutos para desarrollarla. Y de nuevo, agradecimientos por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todas, todes y todos. Es un gusto estar aquí. Se agradece esta amplia participación e interés en la actividad y estoy muy agradecida de la invitación a ser parte de este ciclo. Voy a compartir mi presentación para poder empezar a contarles lo que, lo que preparé para conversar con ustedes. Un segundo. Ya, ahí está. ¿Se ve correctamente? Sí, sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Ya, bueno, como leen en la diapositiva, el título de la presentación es De la fragilidad a la resignificación, los derechos en la nueva ley de migraciones y en las luchas migrantes, ¿no? Quiero partir explicitando mi lugar de enunciación para esta lectura, ¿no?, de la ley 21.325 de migración y extranjería, esta lectura que les quiero proponer a partir de la pregunta por la consideración de los derechos de las personas migrantes en ella, ¿no? Y ese lugar de enunciación básicamente es que no es un análisis jurídico, ese no es mi campo de formación, sino que se trata de una lectura desde el análisis del discurso, ¿no? Entendido no solo como una aproximación metodológica, sino también como teórica y epistemológica. Y eso supone pensar el texto de la ley como una coagulación del discurso social a partir de procesos de hegemonía, lo que por supuesto nos remite de inmediato a una lectura contextual en relación al escenario de elaboración, de discusión y de aprobación de la norma. Entonces, a partir de esta mirada, descrita en términos muy generales, por supuesto, quisiera referirme, aunque sea muy brevemente, a dos ideas centrales. La primera es que la consagración condicionada de derechos en una ley que complejiza las posibilidades de acceso a la regularidad, ¿no?, como es esta ley, aprobada a su vez en el marco de una política migratoria de hostilidad, como la vigente en los últimos años en Chile,
pone en evidencia la fragilidad de ese reconocimiento y en cierta medida también un vaciamiento de ese referente, ¿no? Del referente derechos. Y la otra idea a la que quiero referirme es que como donde hay poder, hay resistencia, ¿no? Como decía Foucault, también es posible observar en algunos procesos de politización y de luchas migrantes que he estado, sobre los que he estado investigando en el último tiempo, una resignificación de la idea de derechos que alberga la posibilidad de apropiaciones disruptivas de ese referente, ¿no? Entonces, partiendo con la primera de estas ideas, ¿no? La de la fragilidad de la consagración de derechos en la ley y el vaciamiento del referente derechos, ¿no? Respecto de esta primera idea, hay que decir que, al menos en el texto, la nueva ley de migraciones, implica un cambio sustantivo respecto de la norma que estaba vigente, ¿no? Hasta antes de su aprobación, el decreto ley 1094 de 1975, que estaba orientado exclusivamente a la regulación de temas de extranjería, ¿no? En su ámbito de aplicación, esta nueva ley, además de que proponerse, claro, regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros al país, también dice ocuparse, y lo hace efectivamente, ¿no?, del ejercicio de sus derechos y de sus deberes. Ese cambio es incuestionable, sin embargo, cabe preguntarse si basta con que el texto legal incorpore la garantía de algunos derechos condicionados para decir que la ley pueda ser un instrumento efectivo para la protección de derechos de las personas migrantes. Por supuesto que la consagración de derechos en una ley no es algo inocuo, ¿no? Esa garantía pasa a ser un horizonte de protección al que en última instancia se puede recurrir como alegación, ¿no?, ante un incumplimiento o la violación del derecho, y eso no es un dato menor. Pero hay una distancia enorme entre un horizonte de reclamo y un cumplimiento efectivo. Bueno, y me pueden decir, ese es el dilema eterno de los derechos humanos, y es cierto, ¿no? Pero lo que es específico, particular en esta ley, es que a partir de la estructura de acceso de visados que la ley delinea, ¿no?, como han mostrado varios especialistas en esta materia específica, es la propia ley la que crea las condiciones para que el acceso a esos derechos no sea factible tan fácilmente, ni tampoco para todos, en la medida en que la mayor parte, ¿no?, de esos derechos están garantizados para los y les migrantes en condiciones de regularidad. Es decir, la estructura de acceso a la regularidad que se propone borra con el codo lo que el legislador escribe con la mano en relación a la garantía de derechos. Repasemos brevemente, ¿no?, cómo ocurre este reconocimiento condicionado de derechos en la ley. Rápidamente, porque seguramente muchos de los que están escuchando ya están familiarizados con esto, ¿no? Prontamente en el artículo 3º, ¿no?, del texto legal se preocupa de fijar los límites respecto de su obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, diciendo, ¿no?, y aquí cito textualmente: el Estado se compromete a adoptar todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuera posible, a la asistencia y cooperación internacional. Es decir, aunque en el nivel explícito se nos dice aparentemente que se hará todo el esfuerzo posible, en una lectura no ingenua como la que propone, ¿no?, el análisis del discurso, leemos que ese esfuerzo será en la medida de lo posible, es decir, al máximo de los recursos disponibles, por todo medio, pero apropiados, ¿no? ¿Quién determina cuál es esa disponibilidad o cuál es esa propiedad? Sabemos que es un actor indefinido y por lo tanto se trata de un esfuerzo indeterminado, ¿no? Y no está de más traer a colación, ¿no?, que es ese instalado eslogan de en la medida de lo posible como postura estatal, el que dio origen como respuesta al con todo sino pa' qué, ¿no? Por otro lado, si bien el texto de la ley sostiene que el Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley
y la no discriminación, aunque, por ejemplo, la posibilidad de imponer una visa consular parece contradecir en todos sus términos esa afirmación, al momento de consagrar en el artículo 13 la garantía a todo extranjero de la igualdad ante el ejercicio, en el ejercicio, perdón, de los derechos, lo hace, y vuelvo a citar, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos, ¿no? Y la misma fórmula condicionante se utiliza en el artículo 14, al consagrarse para los extranjeros los mismos derechos en materia laboral que los chilenos, y en el artículo 16, relativo al derecho a la seguridad social, ¿no? Y en ese último caso, además, se especifica, y vuelvo a citar la ley, respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su totalidad con recursos fiscales que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan en forma directa o indirecta requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá que solo tendrán derecho a ellas aquellos residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan permanecido en Chile en tal calidad por un periodo mínimo de 24 meses, es decir, se establece un límite temporal para su acceso. El derecho a la salud, contemplado en el artículo 15, que se reconoce también para los extranjeros en condición migratoria irregular, dice la ley, se garantiza en igualdad de condiciones que los nacionales, pero, cito también, conforme a los requisitos que la autoridad de salud establezca, ¿no? En definitiva, el único derecho que se garantiza sin condiciones y para migrantes regulares e irregulares es el derecho a la educación, que está consagrado en el artículo 17. Es decir, el acceso a derechos se condiciona en primer lugar al acceso a una regularidad cuya obtención se dificulta, y a la vez se condiciona a otros requisitos adicionales, temporales en algunos casos, o por determinar en otros, ¿no? La fragilidad del reconocimiento parece evidente. Y se puede argumentar respecto de esto que estoy diciendo, ¿no? Que es lógico que los derechos solo se contemplen para los migrantes regulares. Desde mi punto de vista y el de muchos otros, esa lógica no es tal por varias razones, ¿no? Que me voy a repetir por si alguien me ha escuchado alguna vez, pero que son básicamente estas, ¿no? En primer lugar, porque los derechos humanos nos asisten justamente en nuestra calidad de humanos, que no requiere de visados de residencia para acreditarse, ¿no? Y aquí estoy refiriéndome en última instancia a un argumento de Hannah Arendt. El segundo argumento es que, porque el principio de soberanía, ese que la ley nos recuerda cuando en el artículo 3 dice que corresponde al Estado decir a quién ha de admitir en su territorio, está siendo cuestionado hace ya un buen tiempo, entre otras cosas por los propios procesos migratorios globales, y merece ser repensado, ¿no? Y en tercer lugar, porque es el propio Estado el que crea las condiciones que empujan a los migrantes a la irregularidad. Por lo tanto, es el propio Estado el que lo condena a la negación de derechos. Entonces, retomando este primer argumento que he estado desarrollando, ¿no? Que sostenía que la fragilidad del reconocimiento de derechos que revela el análisis discursivo de la ley está dada por este doble condicionamiento, ¿no? A la regularidad en general y a otros requisitos indeterminados, y a su vez, decía, por la política migratoria de hostilidad que ha marcado su contexto de discusión y aprobación, ¿no? Si esa coexistencia entre un texto que en teoría garantiza derechos y un contexto hostil a las migraciones es posible, parece al menos plausible, ¿no? Que esa consagración es frágil. La noción de política de hostilidad que estoy utilizando fue acuñada para el caso argentino por Eduardo Domenech, pero como queda claro ahora cuando leamos un fragmento de la forma en que la define, ¿no? Es extensible, completamente extensible a la situación actual de Chile, lo que habla también de procesos de regionalización de las políticas migratorias, y también de la existencia de un régimen global de gestión de las migraciones en el que se inscriben, digamos, escenarios nacionales, ¿no? Esta noción, dice Domenech, creo que la extensión de la cita se justifica en la descripción y en cómo uno va descubriendo, digamos, las semejanzas de los escenarios, ¿no? Dice Domenech, esta noción de política de hostilidad condensa múltiples prácticas y representaciones de actores cuyas intervenciones tienen como efecto la criminalización y securitización de la migración y las fronteras.
Se trata de actuaciones abiertamente hostiles, originadas en sectores de gobierno y medios de comunicación que han producido estados colectivos de malestar, temor y miedo entre los inmigrantes. La política de la hostilidad está imbuida de una espectacularización del control de la migración y las fronteras para captar la atención pública a través de la difusión de declaraciones e imágenes relacionadas con el reforzamiento del control fronterizo, el endurecimiento de la política migratoria, el combate a la, entre comillas, migración irregular, la intensificación de los controles administrativos y policiales en diversos espacios sociales y la detención y expulsión de, entre comillas, extranjeros delincuentes, ¿no? Al mismo tiempo, la política de la hostilidad da cuenta de una serie de decisiones políticas y medidas administrativas y legislativas con mayor o menor atención pública que precarizan o dificultan la vida cotidiana de diversos sectores o grupos de la población inmigrante, ¿no? O sea, si no les hubiera advertido que es una noción que se acuña para el caso argentino, o sea, perfectamente calzada con lo que estamos viviendo en Chile, ¿no? Ahora, si bien es cierto que la genealogía de esta ley se remonta más allá de esta reciente política de hostilidad, y que sus implicancias de permanecer la ley sin modificaciones podrían eventualmente ser distintas en un escenario futuro diferente, este contexto actual no es neutral en este efecto de fragilidad sobre el reconocimiento de derechos y por lo tanto también en este vaciamiento del referente derechos, ¿no? Solo a título de ejemplo, el artículo 9 de la ley propone el principio de no criminalización, ¿no? Sosteniendo que la migración irregular no es constitutiva de delito. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto la puesta en escena de los espectáculos más burdos, pero no por eso menos efectivos, ¿no? De criminalización de la población migrante, con procesos de expulsión televisados en los que se observa, ¿no?, como vemos en las fotos, hasta una preocupación por un vestuario y una coreografía criminalizante, ¿no? Con policías escoltando a los migrantes en fila hasta los aviones, ¿no? Migrantes enfundados en overoles blancos, mientras los medios nos cuentan los delitos de los que esos criminales, digo entre comillas, son autores, cuando sabemos que la mayor parte de los migrantes expulsados, el crimen que cometieron fue una falta administrativa, que justamente fue entrar por pasos no habilitados que los dejaron en una imposibilidad de regularizar su situación, que es justamente lo que la ley dice no querer criminalizar. Ahora, respecto de la segunda idea, en esta voy a ser más breve, para que no se preocupen, es la idea de la resignificación de los derechos humanos en las luchas migrantes, ¿no? En paralelo a esta consagración frágil de derechos en la ley y a este vaciamiento de sentido del referente derechos, ¿no?, se observa una reapropiación y una resignificación del discurso de derechos humanos en ciertos procesos de politización de migrantes que se han ido implicando en luchas territoriales en algunas comunas de Chile, ¿no? Y esta afirmación se relaciona con algunos hallazgos preliminares, como decía, de un proyecto en el que está, proyecto Fondesit, en el que estaba trabajando en el último par de años, que entre otras cosas ha estado explorando los modos en que los migrantes se representan, su vínculo con el Estado y la idea de ciudadanía, ¿no? Hasta ahora he recogido relatos de vida de 40 migrantes que residen en las comunas de Santiago y Antofagasta. Y a partir de este material discursivo, ¿no?, he podido observar procesos de subjetivación política de algunos migrantes que tienen un enorme potencial para pensar estos temas, ¿no? Entendiendo, como propone Rancière, que un proceso de subjetivación es la formación de un uno que no es un sí, sino la relación de un sí con un otro, ¿no?, como dice el autor. En los procesos de subjetivación política de varios de estos migrantes se observa que esa relación del sí con el otro, que se asume inicialmente en términos de oposición entre, por un lado, migrante no ciudadano y por el otro, nativo ciudadano, es cuestionada en nombre de un daño, de un menoscabo, de una desigualdad, ¿no?, que deriva en el reclamo de un derecho que no hace sino erosionar esa distinción entre ciudadano y no ciudadano, ¿no? Y la invocación del derecho es central en este mecanismo. Lo voy a ilustrar a partir del testimonio de Julia, que es una migrante peruana, dirigente de un comité de vivienda en Antofagasta, que aparece el fragmento que les quiero leer, aparece en la diapositiva, ¿no? Durante los varios encuentros que tuvimos con Julia para construir su relato de vida y también
en actividades, sí, acompañándola en actividades en su rol de dirigente, la escuché muchas veces aludir a la categoría de sujeto, ¿no? Al migrante como sujeto de derecho. Cuando le pregunto qué significa eso para ella, me respondió, ¿no? Es ser persona considerada en iguales condiciones de vida, de salud, de educación, vivienda y todo. ¿Por qué siempre menciono el ser sujeto de derecho? Porque cuando hablas de personas naturales en un país se vuelve más nacionalista, ¿me entiendes? Un numeroso grupo de personas que pueden ser contratadas hoy y mañana no. Entonces, cuando hablas de sujetos o hablas de personas que viven y exigen una vida digna sin distinción. O sea, no porque yo no sea chilena no voy a tener los mismos derechos, si aporto igual, ¿me entiende? No porque sea boliviana o extranjera, si estoy aportando, me van a negar mi casa, por ejemplo. Eso es lo que yo siempre digo. Si tú me preguntas si quiero nacionalizarme para ser presidenta, diputada, no lo voy a hacer nunca, no me voy a nacionalizar. Me tienen que aceptar como soy, peruana, residente chilena, con los mismos derechos e igualdad de condiciones, ¿no? Esta cita, como representativa de otras que apuntan en a ese mismo núcleo de sentido, ¿no? Y que aparece, por supuesto que sobre todo en dirigentes, pero también se encuentra en otros migrantes que participan también de comités de vivienda o de organizaciones de otro tipo, de modo quizás más pragmáticos o menos activos, habla de una reapropiación de la noción de derechos que podría tener implicancias disruptivas, ¿no? Porque al tensionar la categoría de derechos humanos, confrontando el reconocimiento ligado a la pertenencia a un Estado específico, ¿no? Con el carácter supuestamente universal de los derechos, el migrante o la migrante en este caso, le devuelve a ese referente que ha sido vaciado por usos retóricos como el que se realiza en la ley, su dimensión más radical. Entonces, para ir cerrando, no estoy diciendo con esto, como dice un autor que se llama Sandro Mesadra, que ha explorado las luchas migrantes, que pensemos en los migrantes como una vanguardia o como sujetos revolucionarios, ¿no? Sino que los pensemos como actores de prácticas materiales que tienen una temporalidad extensa y que en esas prácticas materiales de temporalidad extensa crean las condiciones para que sea posible la insurgencia a través de procesos de confrontación y de solidaridad. Entonces, frente al vaciamiento, resignificación. Y frente a la fragilización en el reconocimiento de derechos, articulación de luchas. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Muy interesante tu presentación y creo que para lo que hemos investigado en este momento del proyecto, también muy atingente en torno a la reflexión de los límites y también las potencialidades que tiene la ley. Justamente esa consigna de en la medida de lo posible marca una trayectoria un poco traumática, ¿cierto?, en la regulación de estas materias. Así que vuelvo a agradecerte y también aprovecho antes de darle el paso al siguiente expositor de comentar que íbamos a contar con una reflexión de apertura del senador Juan Ignacio Latorre, quien por motivos de agenda no podrá acompañarnos en esta sesión. Esperemos que en la siguiente podamos tener alguna noticia, pero por el momento no va a ser posible, así que en su nombre nos pedimos las disculpas correspondientes. Sin más preámbulo, entonces, le doy el pase a Ramón Mayorga, que es académico de la Universidad Magallanes, para que pueda iniciar su exposición. Vemos perfectamente la pantalla, por si acaso. Bien, perfecto. Justamente quería consultarles eso. Buenas tardes. Y al igual que Fernanda, ¿cierto? Es sumamente grato para mí poder compartir con ustedes esta tarde. Quiero agradecer a Liliana por la invitación, a Rita, a Rodrigo por todas sus gestiones, por sus amables preocupaciones para con nosotros en esta tarde. Y también agradecer a quienes nos acompañan en esta tarde, que tal como mencionaba también Rodrigo, es un marco importante de público, así que también les envío un afectuoso saludo. Bien, en estos minutos que tengo para compartir, para conversar con ustedes, me gustaría tratar un tema, una idea que hace tiempo ya, desde que me involucré con este tema, me llamó mucho la atención y que en este contexto que hemos vivido desde el año pasado ha tomado mucha más evidencia a mi juicio, y es precisamente el hecho que las leyes de inmigración de la mayoría de los países que son destino de flujos migratorios, incluyendo esta nueva ley chilena, se alza finalmente como una especie de estatuto de excepción
en lo que dice relación con los derechos de las personas migrantes, lo que acaba siendo una cuestión que pugna, que entra en abierta contradicción con los principios más básicos de la forma de organización de un Estado constitucional y democrático de derecho. Esa es más o menos la línea que va a tener la presentación que voy a compartir con ustedes en estos minutos. Como punto de partida, y también tomando un poco lo que señaló Fernanda antes que mí, no hay duda que la nueva ley de migraciones significa un hito, ¿cierto? Un hito significativo en la forma en que el Estado chileno se vincula, se relaciona con el fenómeno migratorio. Sin embargo, al mismo tiempo que es un hito, porque obviamente es un momento que introduce un cambio en relación a lo que veníamos viendo con el decreto ley anterior, al mismo tiempo que es un hito para el caso chileno, puesto en el contexto comparado, en realidad es una legislación migratoria más que sintoniza con un paradigma, con una mirada que tiene la mayoría de los países destino de migración, y que, como les decía, es un modelo de gestión estatal de la movilidad humana en la cual estas legislaciones migratorias no logran ser finalmente un reflejo de los principios, de las exigencias básicas de un Estado constitucional, democrático, de derecho, ni tampoco en realidad hay un esfuerzo muy grande en tratar de ajustarse a estas exigencias. Se produce ahí una tensión, una abierta contradicción en el hecho que los estados suelen abrazar con bastante entusiasmo y orgullo ciertos principios, la plena vigencia del Estado de Derecho, la plena vigencia de un Estado democrático, la protección, garantía de los derechos fundamentales, pero a la hora de aplicar estos principios fundamentalmente a muchos grupos, pero pensando en las personas migrantes, existe una gran resistencia. Y esto finalmente supone impactar negativamente en el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Como punto de partida también, esta mirada crítica que desde ya les adelanto que tengo en torno a la legislación migratoria no supone tampoco desconocer el hecho que, al menos de acuerdo al derecho internacional, es bastante claro que los estados tienen competencias para, digamos, decidir acerca de sus políticas migratorias. Eso es un hecho difícilmente controvertible de acuerdo al derecho internacional. Podremos discutir si es que esto es justo o injusto, si es legítimo o no. Esa es una una discusión muy interesante que ha ocupado bibliotecas completas, pienso yo, en el ámbito de la filosofía moral, de la filosofía política, ¿cierto? Pero al menos desde el punto de vista del derecho internacional, ese es el punto de partida, que los estados tienen competencias. Pero al mismo tiempo que tienen competencias, estas competencias no pueden ejercerse de manera plenamente discrecional. O sea, entiendo yo que paulatinamente el avance, la evolución, el desarrollo del derecho internacional migratorio ha ido regulando estas competencias, que han dejado de pasar a integrar el ámbito de la plena discrecionalidad a integrar más bien un ámbito de competencias regladas. Es decir, no es posible inadmitir a un extranjero en fronteras de cualquier forma o bajo toda circunstancia. No es posible expulsar de cualquier manera o bajo cualquier circunstancia. Y bueno, las expulsiones colectivas que hemos presenciado son un reflejo de eso. Este fue un punto que fue uno de los aspectos polémicos del recurso de inconstitucionalidad, el control de constitucionalidad preventivo del proyecto de ley, que bueno, tuve la oportunidad de colaborar en él con también un grupo importante de otros profesionales, y el gobierno se tomó bastante de esto, que bueno, fue responsabilidad mía incluir en el requerimiento para defender finalmente, hacer una apología al hecho que los estados sí son plenamente competentes para regular esta materia, cuestión con la que no estoy realmente de acuerdo. Bien. En este punto, justamente en este marco, en este contexto, es que esta incongruencia entre los principios que los estados dicen abrazar y la forma en la cual adoptan e implementan sus políticas de control a la inmigración es que nos encontramos frente a esta tesis, a esta teoría que ha sido ya desarrollada hace tiempo, y que plantea que en la mayoría de los países que tienen legislaciones migratorias finalmente en contextos en los cuales hay un flujo importante de personas migrantes que llegan a dichos países, estas legislaciones acaban alzándose o levantándose o
presentándose como una especie de estatuto de excepción, que institucionaliza un estado de excepción permanente para estas personas. Esa es una idea que en su momento me pareció muy, como les decía, muy interesante, y que en este contexto que hemos vivido, como que me hace todavía mucho más sentido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la legislación migratoria, incluyendo la nueva ley migratoria chilena, si estamos hablando de un contexto en el cual esta nueva legislación también se enmarca? ¿Qué significa que esta ley migratoria sea una especie de estatuto excepcional o institucionalice un estado de excepción permanente? Con toda probabilidad, ¿cierto? Ustedes, como yo, escuchar la idea de excepcionalidad, de estado de excepción en los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Con la aplicación de estados de emergencia, de catástrofe, producto de la pandemia, en fin, nos lleva directamente a pensar en cómo hemos visto restringidos nuestros derechos fundamentales, muchas de nuestras libertades individuales, como las libertades de circulación, de reunión, la iniciativa económica, la libertad de trabajo, en fin. Y esta restricción a nuestras libertades individuales que hemos vivido en este tiempo es apenas un botón de muestra de la situación que las personas migrantes han enfrentado desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, y con mucha probabilidad van a seguir enfrentando cuando la pandemia termine. Y es que ya hace un tiempo esta destacada jurista francesa, ¿cierto?, Danielle Lochac, fue la primera en plantear que en la mayoría de los países el estatuto jurídico de las personas migrantes adopta rasgos de excepcionalidad tales que finalmente acaba por colocarlas al margen de las reglas básicas del Estado de Derecho, al margen de las reglas básicas de la juridicidad. Dice ahí un pequeño fragmento que tengo para compartir con ustedes, que el derecho migratorio acaba siendo un estatuto jurídico especial, aplicable a sujetos especiales a quienes se les excluye en muchos aspectos de la vigencia plena de la juridicidad, sobre todo lo que tiene que ver con el respeto y garantía de sus derechos fundamentales. Zygmunt Bauman, también destacado sociólogo polaco, es otro autor que toma parte de estas ideas dando cuenta de lo que él llama la metáfora del archipiélago, ¿cierto? Y esto quiere decir que, a su juicio, existen un conjunto de espacios que escapan a la vigencia plena de la juridicidad, la vigencia plena del Estado de Derecho, formando una especie de archipiélago de excepciones jurídicas, es decir, espacios, por ejemplo, donde las personas migrantes viven en un estado de suspensión del orden jurídico. Es decir, para ellos finalmente no se aplica con la misma intensidad o con la misma exigencia los estándares propios de un Estado constitucional y democrático, los estándares de juridicidad, la vigencia plena de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, pensemos en el caso chileno. Antes de la pandemia, la situación en Chacayuta, ¿cierto?, en la frontera norte, la situación en Colchane, el Aeropuerto Internacional de Santiago, en muchos casos, que son cuarteles policiales. Podríamos asimilar la situación, lo que ocurre en esos lugares, a lo que Zygmunt Bauman denomina estos espacios en los cuales finalmente existe una suspensión, un limbo jurídico. Son lugares en los cuales no se aplica la legalidad del modo en el cual por lo menos los nacionales o la mayoría de ellos estamos habituados o entendemos que deba ser así. Finalmente, entonces, también siguiendo esta lógica, y otro autor que ha tomado esta idea es Javier de Lucas, ¿cierto?, profesor español, que la ley migratoria convierte en muchos casos la regla en excepción. O sea, estamos en una lógica inversa a lo que habitualmente conocemos en materia de reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Se institucionaliza finalmente un trato discriminatorio, estigmatizador, criminalizador, dándole una apariencia de legalidad, siendo que en realidad hay una completa inarmonía, incoherencia con relación con los principios que rigen en un Estado que dícese llamar democrático y constitucional. Constituye, en consecuencia, en la mayoría de los estados, la legislación migratoria un espacio de intraderecho, de no derecho, un limbo jurídico. Y como les decía, estas reflexiones que ya tienen bastantes años me han hecho mucho más sentido en este contexto que hemos vivido, donde si los nacionales, el grueso de la población hemos visto restringidos nuestros derechos fundamentales, las personas migrantes finalmente se encuentran en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. ¿En qué tipo de cuestiones se refleja finalmente o se manifiesta
este estatuto de excepción al cual yo les hago referencia. Aquí menciono un par de ejemplos que me parece que son los que quedan en más clara evidencia. Por ejemplo, la restricción o la privación de la libertad ambulatoria que sufren las personas migrantes en el contexto de la expulsión sin la intervención de un juez, por infracciones que son de naturaleza puramente administrativa. Este es un aspecto que a mí me parece particularmente escandaloso de la legislación migratoria y que lamentablemente no ha tenido el reflejo, o creo que no se ha tomado la conciencia de lo que significa. Y es que es un caso excepcionalísimo, ¿cierto? El hecho que en el contexto de la legislación migratoria, en el marco de una medida de expulsión, la autoridad administrativa, la policía, pueda detener y privar de libertad a una persona migrante sin la intervención de un juez. Y ese es un estándar que se aplica en materia penal, ¿cierto? Para las personas que se han visto involucradas en delitos graves, y que a las personas migrantes que por el solo hecho de infringir la legislación migratoria no se les aplica. O sea, realmente se les exceptúa, se les sustrae de ese estándar, ¿se dan cuenta? Lo lógico sería que cualquier privación de libertad, independiente de la causa, de la duración, deba ser conocida por un juez. Y eso es un aspecto que yo lamento que la nueva ley de migraciones no haya incorporado, y que, por ejemplo, la ley migratoria argentina sí incorpora, y es el hecho que para que la policía pueda privar de libertad a un extranjero previo a su expulsión, debe contar con la orden de un tribunal. Debe ser un juez quien finalmente controle la legalidad de esa detención de manera previa y autorice a la policía y a la autoridad migratoria a privar de libertad a esa persona. Entonces, este es un ejemplo que se me hace particularmente, en el cual se me hace particularmente evidente el hecho que las garantías frente a la privación de libertad no se aplican de igual manera a los nacionales que a los extranjeros. De hecho, en el fallo, ¿cierto?, de control de constitucionalidad preventivo de la nueva ley, hay un voto minoritario que atiende a esta consideración que yo les he dicho, y es curiosamente, ¿cierto?, el voto del ministro Iván Aróstica, que él plantea precisamente que es partidario de declarar la inconstitucionalidad completa de la detención en el contexto migratorio, porque a su juicio, cualquier privación de libertad por el lapso de tiempo que fuere es una medida que es resorte exclusivo del Poder Judicial y que no es posible en el contexto de la ejecución de un acto administrativo privar de libertad a una persona como ocurre y seguirá ocurriendo bajo el imperio de la nueva ley de migración. Ese es como un primer ejemplo. Otros ejemplos en los cuales voy a detenerme menos, por ejemplo, cuando de jure o de facto también se deniega o se restringe el ejercicio de derechos como la asistencia jurídica o el derecho a impugnar una decisión de la autoridad migratoria, es también una manifestación de cómo se sustrae o se excluye a las personas migrantes de la plena vigencia de sus derechos fundamentales, y esto es algo que hemos visto también en el contexto de las expulsiones colectivas, cómo es que la autoridad planifica estas expulsiones en días y horas que de algún modo dificulten o impidan a las personas migrantes hacer ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. La restricción o afectación de jure también o de facto del derecho a no ser discriminado debido a su origen nacional, racial, económico, y esto se manifiesta también con especial fuerza en las detenciones o redadas con sesgo racista, que en nuestro país también se han dado como en otros países de destino de inmigración. La restricción, afectación de jure o de facto del derecho a la interdicción de la arbitrariedad, que en materia de legislación migratoria se presenta con mucha fuerza frente a la existencia de un elevado número de expresiones con un contenido altamente indeterminado, y que finalmente son las autoridades llamadas a aplicar esa legislación las que deben determinar su sentido y alcance, la autoridad fronteriza, la autoridad policial, en fin. Restricciones a la libertad de trabajo, ¿cierto?, que también se exceptúa a las personas migrantes del régimen aplicable a los nacionales, puesto que para desarrollar una actividad remunerada las personas migrantes requieren de permisos especiales. Como dice Fernanda, este es como también un claro ejemplo de un ejercicio condicionado de un derecho fundamental. O sea, la libertad de trabajo puede ejercerse solo bajo ciertas circunstancias y con una utilización previa. Y lo mismo en el relacionamiento de las personas migrantes con la autoridad migratoria administrativa. Y ese también es un aspecto bien interesante que me ha llamado la atención, y es precisamente el hecho que las personas migrantes son finalmente administrados frente al aparato público, tal y como los nacionales somos administrados y podemos hacer valer toda clase de derechos, garantías frente a los órganos de la administración del Estado,
pero pareciera ser que las personas migrantes igual han sido excluidas de la vigencia plena de estas garantías. O sea, son administrados de segunda categoría. No se les aplica con la misma fuerza, con la misma intensidad, los estándares que se aplican a los nacionales. Pensemos que hay administrados, particularmente privados, personas jurídicas con fines de lucro, para los cuales se ha creado toda una institucionalidad para protegerlos frente a la administración. Incluso jurisdicciones especializadas, tribunales tributarios, aduaneros, tribunales ambientales, tribunales de contratación pública. Y bueno, en el caso de las personas migrantes, que son también sujetos que se enfrentan y que tienen derechos frente al actuar de la administración, no existe nada de eso. O sea, están en un estatus mucho más precario. Y yo me alegro que al menos con la nueva ley migratoria, la creación del Servicio Nacional de Migraciones, de algún modo venga y dignifique de alguna manera este hecho, y es que las personas migrantes son administrados frente al aparato público, al igual como lo somos los nacionales, y en consecuencia tienen una serie de derechos. Estas reflexiones que yo les he compartido en relación a la naturaleza de la ley migratoria como una especie de estatuto de excepción, fueron también tomadas en otro voto de minoría bien interesante de la sentencia de control de constitucionalidad de la ley, y es el voto de minoría de los ministros García Pino, Pozo Silva y de la ministra María Pía Silva, que señalan justamente que el proyecto de ley no es la constitución de los extranjeros, no constituye una especie de mini constitución. O sea, no es que el proyecto de ley pueda establecer una regulación distinta en materia de derechos fundamentales, porque se encuentra finalmente subordinada, sometida al imperio de el Estado de Derecho, al imperio de los instrumentos internacionales que Chile ha ratificado y al imperio de la Constitución. Así que, aunque lamento que sea un voto minoritario, al menos celebro que haya algunos ministros que contienen estas consideraciones. Bien, ya para ir poco a poco concluyendo, me gustaría incorporar algunas reflexiones en torno al proceso constituyente, porque evidentemente que frente a esta situación preocupante, que sin duda es lamentable, el proceso constituyente ofrece importantes oportunidades para, si no superar esta dificultad, al menos ofrecer ahí algunos elementos que permitan combatirla de mejor manera. Y es que, sin duda, pienso que el tema migratorio va a ser al menos discutido en la Convención Constitucional. Hay un estudio aquí que yo cito de Infomigra, que es este sitio web que comparte información para las personas migrantes, que se dedicó a revisar las propuestas de los convencionales constitucionales, y finalmente dio con que 33 de los 155 tenían una propuesta constitucional en materia migratoria, que si bien es cierto es una minoría, ¿cierto? Igual no deja de ser importante, que hay un número importante de convencionales que va a instalar la discusión. Entonces, por ejemplo, hay 7 convencionales que piensan que migrar es un derecho a incluir en la Constitución, hay 6 que plantean la necesidad de mejorar los derechos de la comunidad extranjera, de la comunidad chilena en el extranjero, que también es una dimensión de la movilidad humana muy abandonada. 25 cree en la igualdad de derechos entre personas inmigrantes y chilenas, y bueno, hay 2 que no. Hay de estos 33, hay 2 convencionales constitucionales que no creen en la igualdad entre nacionales y extranjeros. Hay 18 que apoyan la idea de ampliar la ciudadanía a las personas migrantes, al igual que hay 2 que no. 15 plantea principios de antirracismo y antidiscriminación. 25 reconoce la diversidad cultural como un valor. Más allá de estas propuestas, yo al menos creo que hay algunos aspectos que debiesen estar presentes. Y el primero de ellos tiene que ver con que la nueva Constitución debiese dar continuidad a ciertos rasgos garantistas que la Constitución actual posee. Y ese es un hecho que en ocasiones igual se invisibiliza, y es que con la gran cantidad de críticas que podemos hacer al texto constitucional actual, uno de los aspectos valiosos es que evidentemente no realiza diferencias entre nacionales y extranjeros como sí lo hacen muchos otros textos constitucionales. Entonces, ese es un aspecto en el cual pienso que debiese darse continuidad, no debiese adoptarse una medida regresiva. Por otra parte, robustecer la consagración, regulación de ciertos derechos fundamentales. Sin duda que si el sistema de derechos fundamentales en general se robustece, las personas migrantes se van a ver favorecidas, pero en materia de derecho a no discriminación, al debido proceso, pienso que una regulación más potente va a impactar muy positivamente, y pensando que esta nueva Constitución va a también impactar en esta nueva ley migratoria.
introducir a la nueva Constitución algunas disposiciones que dirijan la actuación del Estado, que también, bueno, por razón del tiempo no me voy a detener tanto, pero podemos conversar acerca de ello en el tiempo de las preguntas o al final. Y también pienso que es importante perfeccionar el diseño de la distribución de competencias en materia migratoria, es decir, darle una importancia mayor a la reserva de ley, regular, restringir el amplio margen de discrecionalidad y de regulación que tiene la potestad reglamentaria en el contexto actual y que lamentablemente ha sido uno de los factores que ha permitido las violaciones a los derechos fundamentales que hemos presenciado durante estos años. Eso en términos generales y bueno, ya tendremos tiempo más adelante de complementar algunas ideas si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Fue una tremenda presentación también y qué importante el aporte que se hace, no de forma metafórica, sino de forma muy literal y explícita a este cruce o este puente que hay entre la vida de las personas migrantes en nuestro país y la noción de un estado de excepción en torno a la idea de que por mucho que la legislación cambie, la limitación de los derechos persiste en sus distintas aristas como trabajaron en ambas presentaciones. Así que te agradezco mucho, muy, muy buenas las dos presentaciones. Y con eso ya estaríamos en condiciones de darle el paso a la profesora Liliana Galdames, que es doctora en Derecho, docente de la Universidad de Chile e investigadora titular de este proyecto, para que pueda hacer un comentario antes de que podamos ya ir cerrando con las preguntas de las personas que han escrito en el chat. Les invito igual a seguir dejando las preguntas porque las vamos a tocar en breve. Profesora. Muchas gracias tanto a Fernanda como a Ramón por sus presentaciones que son en realidad complementarias y no podía tampoco o no quisiera dejar de agradecer a todas las personas que nos están acompañando hoy día en este encuentro, ¿no? Yo me quedé con las dos ideas que planteó Fernanda. La primera, ¿no? Las dos bien complementarias también de alguna forma con lo que plantea Ramón, la idea de la resignificación de los derechos, la otra idea, la existencia de derechos condicionados y frágiles o la fragilidad que se conecta muy bien con lo que planteaba Ramón a propósito de esta caracterización que él hace y que hace también la doctrina de la legislación en materia migratoria como una legislación de excepcionalidad permanente o que es de otra forma un reconocimiento condicionado de derechos. Entonces, de estas como tres ideas que hemos ido desarrollando, yo creo que merece la pena quizá primero hablar, por ejemplo, de derechos humanos, no en este campo, en otros campos de estudio, por ejemplo, cuando los jueces citan derecho internacional en sus fallos, uno de los sentidos de esa reivindicación que también han sido sistematizados por la doctrina es que esta invocación del derecho internacional lo que hace es legitimar. Aunque mi decisión no sea la mejor ni la más acorde con los derechos humanos o derechos de tratado, cuando yo cito tratados, en cierta forma legitimo, ¿no? Le doy un valor a esa decisión, un cierto poder de autoridad y de legitimidad basado en la idea de que estoy reconociendo la dignidad de la persona humana. Entonces, en esta ley, de alguna manera, se hace lo mismo, yo iría en varias direcciones con lo que dice Fernanda, en un sentido distinto de lo que ella plantea de esta resignificación de los derechos humanos, más bien en el sentido de una apropiación, pero desde la autoridad o desde el poder, en este caso, esta invocación de los derechos humanos actúa como una idea que legitima, en teoría, esta ley como una ley, comillas, buena, porque asume, ¿no?, los valores y la dignidad de la persona humana, pero por otro lado, la misma ley tiene estos dispositivos de excepcionalidad o que neutralizan o tienen el poder de neutralizar esta declaración no sé, de presencia o de apoyo o defensa de los derechos humanos.
Y esta afirmación yo creo que también es bien interesante en los estudios que hemos hecho en el proyecto, por ejemplo, en jurisprudencia, y esto quizá ahora lo podamos entender. No se cita la Convención de Trabajadores Migrantes y sus familias. Los fallos del Tribunal Constitucional, yo dije que a lo mejor no lo saben, o no tienen mucha idea de que está este tratado, pero los requirentes hacen referencia al tratado, al de Trabajadores Migrantes y sus familias, y insiste el tribunal en no referirse a este tratado, pero sí referirse a otros. Y me parece que esto se relaciona también tanto con lo que dice Fernanda como lo que dice Ramón, esta idea de una excepcionalidad, de una norma que declara abrazar unos principios que luego neutraliza, y que en el fondo también, creo yo, y lo derivo de las presentaciones de ambos, se niega como a reconocer la existencia de un régimen jurídico de la migración. Este régimen jurídico en realidad estaría conformado por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por la propia Constitución y después por la ley, ¿no? En un sentido de jerarquía podríamos decir tratados, Constitución y debajo la ley. Y aquí se invierte el orden. Fácticamente, porque jurídicamente sigue siendo lo importante aquí lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados. Y esta idea de resignificación de los derechos por una parte, que es como una especie de legitimación, y estos derechos condicionados o estos derechos frágiles siempre van creando esta precarización. Como dice la Corte Interamericana, la vulnerabilidad no es solo una condición inherente a las personas, muchas veces el propio derecho crea vulnerabilidad cuando establece restricciones en el acceso a derechos y esas restricciones están en la ley. Entonces, en el fondo, el derecho parece que produce esa vulnerabilidad o esa precarización. Y en cuanto a lo que planteaba Ramón, está bien interesante su mirada a estos dispositivos que están en la ley. Y yo agregaría que a propósito del principio de libertad ambulatoria y de locomoción, el tribunal agregó una frase en la sentencia sobre control de constitucionalidad, no de la de control, en el requerimiento, y dice que en realidad este principio, la libertad de locomoción, aplica solo a las personas migrantes en condición regular. ¿Cómo eso, o desde dónde se desprende esa conclusión si la Constitución no distingue entre nacionales y extranjeros y cuando lo hace expresamente? Deja un mar de dudas sobre lo que eso implica. Y por último, quería recordar una sentencia, no tengo el rol ahora, de la Corte Suprema Argentina, que dice, a propósito de las distinciones que crea la ley, que no están en la Constitución, dice, y sobre todo las que no están en la Constitución, dice un juez de la Corte Suprema que no se puede construir distinciones si no están en la norma. Y si la norma no las contempla, pues tanto yo no puedo distinguir. Que es a la inversa, se derivan cosas, pero no sabemos exactamente desde dónde se derivan. Y por último, me parecería también que es importante resaltar que no es casualidad quizá este régimen de excepcionalidad, de fragilidad en el catálogo de los derechos, con la debilidad que tiene la propia Constitución en cuanto a la consagración del principio de igualdad, y en el texto de la Constitución es solamente no arbitrariedad, que nosotros podríamos hacer un festín de cómo los que somos del mundo del derecho, lo que significa arbitrariedad y lo que significa discriminación. La que tiene consistencia es la idea de la no discriminación. La Constitución se queda con la idea solamente de la no arbitrariedad, pero después los jueces a veces hablan de no discriminación y a veces hablan de no arbitrariedad. Entonces, bueno, concurren, parece, un conjunto de elementos normativos, extrajurídicos, que nos dan este resultado que han descrito con tanta precisión tanto Fernando como Ramón. Así que yo no digo nada más y dejamos abiertas las palabras. Muchas gracias por las ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Sí, estamos justo bien
según el cronograma de la actividad, para resolver algunas preguntas que nos han llegado por el chat. Yo las voy a leer unas dos o tres, como acumularlas, para que después ustedes puedan explayarse en el sentido y en el orden que ustedes estimen pertinente y les acomode más. Bueno, la primera pregunta dice, en relación con las expulsiones, que aprovecho de decir que este ciclo continúa el jueves a la misma hora y vamos a tocar el tema de las expulsiones, pero que también creo que se relaciona efectivamente con los derechos de las personas migrantes, y dice a continuación, siendo las expulsiones un tema bastante actual y en donde la tónica de los fallos de los tribunales de justicia en los diversos recursos de amparo ha sido ponderar a favor una falta al proceso administrativo por sobre su derecho humano a emigrar y su derecho fundamental a un debido proceso. ¿A qué se debe esta tendencia y por qué se expulsan con tanta rapidez sin que tengan el acceso a un debido proceso? Esa es la primera pregunta. Después, otra de Paola, que escribe, ¿qué pasa con los niños que han llegado con sus familias por pasos no habilitados? ¿Ya? Y por último, hay una pregunta que dice relación con el tema de los trámites administrativos. ¿Ya? Voy a resumir, de personas que llevan años esperando trámites administrativos sin respuesta, no pueden obtener sus cédulas de identidad porque no están vigentes. ¿Qué pasa con estos residentes si migración, perdón, les pide un papel de antecedentes que no pueden adquirir porque su país está en conflicto, la embajada no se hace cargo de esos trámites? ¿Qué derechos tienen esas personas? No sé quién le gustaría partir. La idea es que las puedan responder según más les acomode. Quizás pueda hacer un diálogo y después podamos volver a ciertos puntos. En verdad no tiene una estructura tan definida, sino como más les acomode a ustedes. No sé, Quizá en el orden de las presentaciones, eso Rodrigo. iba a sugerir. Yo solo que siento que las preguntas estaban por ahí, digamos, planteadas más para una mirada especializada desde el campo jurídico, como la de Ramón. Entonces, por ejemplo, entiendo que la de las expulsiones no la puedo responder. Había visto una, antes de las que mencionaste, Rodrigo, que refería a cuál es el término adecuado para una persona, Sí. que ingresa por paso no habilitado. No entendí si lo que se quería era, bueno, una denominación correcta, pero ahí lo que quería mencionar, me parece importante, es la importancia de las nominaciones, ¿no? que justamente instauran, digamos, realidades respecto de los procesos migratorios, ¿no? Entonces, yo diría que es una persona que ingresa por un paso no habilitado. El pensamiento de Estado, ¿no? La instauración, tiene la habilidad de hacernos ver o pensar o institucionalizar o normar esto como una falta administrativa o como un delito en el caso en que se lo criminaliza, como ocurre con las expulsiones que derivan de ese ingreso por paso no habilitado. Y quería decir un par de cosas en relación a lo que comentaba Ramón y a lo que comentó también Liliana. No sé si es posible o le Por paso supuesto. la palabra directamente a Ramón. Bueno, ya, sigo entonces. Bueno, esta idea de la excepcionalidad, ¿no? de la legislación migratoria, ¿no? como una excepción permanente que propone Ramón, ¿no? A partir de estas lecturas que trajo a colación, me remontó directamente a una idea que propone Abdemalek Sayad, que es un migrante argelino que trabajó con Bourdieu y que, bueno, y que hizo, digamos, que abrió campo en la sociología de la migración, y que creo que lo que planteas deriva un poco en la experiencia del migrante de vivir su estancia en el país en el que reside como una estancia permanentemente temporal, ¿no? Que tiene que ver justamente con ese planteo que tú hacías, como esa vivencia del migrante como sintiendo que su presencia en el país de destino es siempre transitoria, ¿no? Que está como una espada de Damocles y tiene mucho que ver justamente con esta construcción jurídica, ¿no? Que lo coloca en ese lugar del afuera. Y también pensaba en los ejemplos que pusiste, Ramón, que justamente la mayoría de ellos se fundamentan
naturalizar esta distinción, ¿no? Entre ciudadano y no ciudadano, entre nacional y no nacional, que también es el que deriva en esta sensación de presencia ajena del migrante. Y respecto de lo que decía Liliana, bueno, como no pertenezco al campo jurídico, no sabía esto, que me pareció muy interesante que decías, que en las sentencias habitualmente no se remite a la convención, ¿no? A la convención específica que regula, que rige, digamos, o el instrumento internacional específico para las migraciones. Y pensaba, ¿no? Bueno, no me quedó del todo claro la razón, porque la razón no es que no lo conocen, pero pensaba también en las particularidades de esa convención, que finalmente si uno piensa en los instrumentos internacionales, voy a hablar aquí como leo, o sea, como de oídas, ¿no? Como no experta, es quizá la menos eficaz para proteger algunos temas específicos, ¿no? En el campo de las migraciones, porque, bueno, la propia ley experimentó un montón de problemas para ser aprobada, creo, no sé, hasta donde sabía era de la que más años había tomado en entrar en vigencia, porque no conseguía reunir las firmas de ratificación de los países, porque los países, sobre todo receptores de migrantes, se negaban a firmarla. Es una ley que nunca consagra el derecho a migrar, por ejemplo, una convención que nunca consagra el derecho a migrar. Entonces, bueno, y además está acotada a los trabajadores migrantes y sus familiares, es decir, define al migrante como recurso humano, básicamente, ¿no? Entonces también es una convención que probablemente es limitada para la protección de derechos en varias formas. Eso, Ramón, no sé si quieres. Muchas gracias. Sí, le damos el paso a Ramón también para que pueda responder las preguntas y hacer comentarios si estima necesario. Vale, muchas gracias, Fernanda, Rodrigo. Bueno, voy a referirme brevemente a un poco las preguntas que se habían planteado, que ambas pienso que conectan, dialogan porque hacen referencia a la tutela de derechos fundamentales, a la tutela jurisdiccional y a la tutela administrativa de los derechos de las personas migrantes. Y también tienen relación, pienso, con una idea que planteé y que ahora quizá tengo oportunidad de desarrollar un poco más, y es que precisamente en su relacionamiento con la administración, las personas migrantes hasta la fecha no han gozado de, digamos, todos los estándares de protección de sus derechos que sí se aplican respecto a los nacionales o que sí se aplican en otros ámbitos. Ese es un aspecto que también, acercándome al derecho administrativo, me ha llamado mucho la atención porque existe, sabemos, una determinada escuela o una determinada tradición del derecho administrativo que recibe la denominación por lo general de la Escuela del Derecho Administrativo de la Luz Roja, ¿ya? Que tiene exponentes importantes, conocidos, y que mira a la administración más bien como un potencial peligro, una potencial amenaza frente a los ciudadanos, y en consecuencia, a partir de esa premisa, se ha construido una serie de estándares de protección de los derechos de los administrados. En virtud de esa premisa, por ejemplo, se han creado todas las reglas en materia de responsabilidad patrimonial de la administración, en fin. Y pienso que ya es momento de comenzar a utilizar todo este aparataje jurídico de protección de los administrados para, digamos, la tutela de derechos de las personas migrantes. Por ejemplo, en cualquier, digamos, otro ámbito de la actuación de la administración, el hecho de que un administrado esté esperando 2 años o 3 años por la respuesta a una solicitud sería sin duda una causal para una demanda al fisco, ¿cierto? Por una falta de servicio, una respuesta extemporánea, inoportuna, y en materia migratoria yo hasta la fecha no conozco ningún fallo que condene al fisco a indemnizar a una persona migrante por una dilación excesiva en cuanto a la resolución de sus, digamos, sus solicitudes, sus trámites migratorios. Pienso que como que me parece muy evidente que toda esa construcción teórica podría aplicarse en estos casos, y que hay muchas personas migrantes que se han visto dañadas por el actuar de la administración y que perfectamente podrían ser reparadas patrimonialmente. Y hasta la fecha no conozco casos que vayan por esa dirección. En alguna oportunidad, como a cualquiera de quienes estamos aquí, me imagino también me ha tocado conversar con personas migrantes, y una vez, digamos, viajando en un Uber y conversando con el conductor del Uber, que era un ciudadano francés, me comentaba que él tenía un buen trabajo en Chile, en Santiago, y que lo había perdido precisamente por un error de la gobernación,
que no había ingresado adecuadamente sus datos para la tramitación de su permiso de residencia definitiva, si no me equivoco. De tal manera que él estuvo esperando largo tiempo, pensando que se estaba tramitando, y finalmente, cuando transcurrió un tiempo muy excesivo, concurrió y su solicitud no había sido ingresada por un error de la autoridad migratoria. Y eso le ocasionó una serie de problemas personales, perjuicios patrimoniales, y yo pensaba, bueno, ¿por qué no podrían aplicarse todas estas instituciones para que esta persona migrante pueda requerir, digamos, la reparación del daño que le ha causado el Estado? Ese es apenas un ejemplo, porque en otros ámbitos, por ejemplo, en materia de sanciones administrativas, también hay todo un arsenal de estándares en materia de proporcionalidad, en fin, en materia de limitaciones a las restricciones de libertad frente a sanciones administrativas que tampoco se aplican con mucha frecuencia. Y por eso la consulta respecto a los trámites administrativos, traigo a colación estas reflexiones, porque pienso que también los abogados, las abogadas, tienen que tener conciencia en su formación de que todos estos estándares que aplicamos o que conocemos y que estudiamos deben ser también llevados a la práctica en materia de protección de derechos de las personas migrantes. Entonces, en materia, por ejemplo, silencio administrativo, ¿por qué no hemos buscado la fórmula para aplicar el silencio administrativo a estas solicitudes de personas migrantes que llevan años esperando una respuesta de la administración? En fin, podríamos hablar mucho más, pero eso en términos generales respecto al relacionamiento de las personas migrantes con la administración del Estado y con los tribunales de justicia. Al menos tenemos cierta tranquilidad del buen actuar que ha tenido particularmente la Corte Suprema en esta materia, que ha sido, como algunos estudios han reseñado, también una verdadera garante de los derechos de las personas migrantes. Fue también muy destacado y comentado el fallo de esta última semana en materia de refugio, ¿cierto?, de esta familia de Sierra Leona, si no me equivoco, a la cual se le había denegado el refugio, y que la Corte finalmente acaba por atender ese requerimiento de la familia. Pero claro, es lamentable que las instancias deban llegar a la Corte Suprema y que no sea la autoridad migratoria misma la que incorpore estos estándares. Al menos existe esa tranquilidad. Pero no hay duda que el hecho de que las expulsiones se realicen de manera tan expedita obedece, pienso yo, o sea, me parece que el hecho de que se realicen, por ejemplo, detenciones y expulsiones colectivas los fines de semana, a ciertas horas, que impidan a las personas migrantes ejercer sus derechos, forma parte de una decisión y de un plan más o menos deliberado, ¿cierto? Y también ahí se celebra la decisión del presidente de la Corte Suprema en orden a facilitar la respuesta a los recursos de amparo que eventualmente se interpongan en estos días y horas inhábiles o, qué sé yo, fines de semana. Eso. Muchas gracias. No sé si la profesora quisiera o sigo con las preguntas. Solo quería agregar una Ujú. idea, Rodrigo, que yo creo que es importante tener presente, que es como que porque decimos, bueno, no se está aplicando reglas del derecho administrativo, no se configuran derechos propiamente, y esto es tan así que si uno analiza el punto de vista del derecho en una definición súper simple, ¿qué es lo que es un derecho fundamental? Básicamente, un derecho que está contenido, bueno, hay varias teorías, pero vamos a usar una muy general que no genere tampoco polémica, derechos que están contenidos en la Constitución y que cuentan con un mecanismo de protección reforzado, normativo, institucional y jurisdiccional. Es decir, que yo puedo ir a un tribunal y reclamar cuando hay una afectación de ese derecho. Entonces, si uno examina lo que hay en la ley, no son derechos fundamentales, propiamente, en un sentido estricto, en un sentido propio del uso del término. Se usa, y eso pasa tanto, derechos humanos, derechos fundamentales, se usa la expresión, pero esa condición de excepcionalidad o el hecho de que estén condicionados hace que su naturaleza sea de un derecho, sí, pero no de un derecho fundamental, en un sentido estricto. Tal como han sido concebidos en la ley, porque en la Constitución serían titulares de todos los derechos. Por cierto, esa sentencia del tribunal tiene una frase que es de poner, no sé, como de enmarcarla, cuando en un momento dice, esta no es la Constitución de la migración.
lo hice así, tal cual la sentencia, es bien impresionante. Y solo para comentarle a Fernanda, que es verdad que la Convención de Trabajadores Migrantes no es una convención que uno dijera, ahí están todas las herramientas que necesitan, pero de alguna manera contribuye a generar una mayor certeza sobre lo que hay, limita esa discrecionalidad, en un cierto sentido, pero aporta algunos elementos. Pero yo creo que hay un cierto temor de la convención. Sin conocerla, existe la convicción de que quizá esa convención puede abrir la puerta para cosas o soluciones que no son las que interesan en un momento específico. Pero es cierto, no es una convención ultra garantista, pero podría consolidar esa debilidad que tienen estos derechos que están en una ley y que en verdad distingue donde la Constitución no distingue. Esa es la particularidad de la ley. Nada más eso, Rodrigo, gracias. Justamente. ¿Puedo decir algo, Rodrigo? Sí, por supuesto. Una cosa, bueno, respecto a la consulta que hacía Lorena, que Ramón respondió muy bien, pero también pensaba, no en términos del derecho, pero cómo la temporalidad, o sea, el factor temporalidad, esto es algo que también dice Domenech cuando habla de las políticas de hostilidad, se ha transformado en una herramienta muy potente de esta política de hostilidad, cómo extender estos plazos, digamos, de manera inverosímil, es parte, ¿no?, de esta política de hostilidad, ¿no? Tiene un propósito, no es simplemente dejación, ineficiencia, ¿no? Es parte de esta política de hostilidad respecto de las migraciones. Y una duda que me surge, Liliana, a partir de lo que dices también es cómo, qué rol o en qué pie queda la convención a partir del pacto global de migración segura, ordenada y regular, que entiendo que fue, o sea, entiendo que no es la misma categoría, ¿no?, como instrumento internacional, pero ¿en qué pie queda? No, son dos documentos distintos. El uno tiene la forma de un tratado que tiene, en teoría, mayor fuerza vinculante, que tiene un proceso de ratificación que pasa por el Congreso. El otro es un pacto que más bien una descripción de una política pública internacional, pero que no, al no suscribirlo, Chile deja fuera toda la política de solidaridad y de cooperación internacional. Esa es la que se pierde cuando no se ratifica ese acuerdo. Muchísimas gracias. Nos queda una última ronda de preguntas que esta vez está un poco más dirigida. Algunas me llegaron por interno. Esta podría ser para Fernanda, que me escriben respecto del trato a las personas migrantes. Y hay una preocupación respecto a que se les tache a todos como delincuentes o criminales cuando se sabe que no es así. Entonces, respecto a ese sesgo, estereotipo, criminalización, por cierto, también, que también es generado, como hablábamos, ¿cierto? Y para Ramón, nos preguntan acá que no se regule legalmente los visados y se les entrega el reglamento. ¿No les parece ilegal? Esa es la pregunta que nos deja Cristian Suárez en el chat, que también hay, bueno, en el proyecto también lo hemos estado reflexionando harto respecto a esos márgenes que hay entre ley y reglamento, que parecieran ser un poco borrosos de vez en cuando, un poco gris. Y de todos modos, ahora les paso la palabra para que puedan responder ya estas últimas intervenciones. Bueno, respecto de la criminalización, ¿no?, de la población migrante, está muy vinculada con la idea de con la irregularización, ¿no? Lo que se cuestiona de la criminalización, bueno, y también con los procesos de securitización. Ahí son tres ideas como estrechamente entrelazadas, ¿no? Transformar a la migración en un problema de seguridad, ¿no?, que es algo que se ha instalado al punto que hay un pacto global de migración segura, ordenada y regular, ¿no? Y eso es importante y es algo que se ha ido colando en el discurso del Estado chileno, no solo a partir de esta gestión, ¿no? Y eso también es importante, como romper un poco con el nacionalismo metodológico cuando uno piensa estas cosas, y también con el gubernamentalismo metodológico, ¿no? Por supuesto que hay cambios, que ocurren cambios con los cambios de la política migratoria, con los cambios de gestiones, pero también hay continuidades que es preciso ver,
ver, ¿no? Porque uno puede encontrar, por ejemplo, en el proceso de securitización de las migraciones en Chile como antecedentes que exceden a esta gestión gubernamental. Y bueno, ¿qué decir? Es como una estrategia, estas son estrategias más, ¿no? En este régimen global de gestión y de control de las migraciones, y ocurren a partir de procesos de racialización, de etnización. Hay todo ahí un entramado complejo que sería, digamos, que sería extenso de explicitar, pero o de contar en este pequeño espacio, pero que creo que todos estamos bastante familiarizados con los modos en los que se presentan, en los que ocurre, y que creo que también es importante en esa definición que leía, que el Estado es un actor muy importante de esto, ¿no? Institucionalizando, por ejemplo, el racismo y la criminalización de las migraciones, pero también hay otros actores que, como por ejemplo los medios masivos de comunicación. Creo que es importante no tener en cuenta que este régimen de gestión, de control de las migraciones es complejo, que el Estado es un actor fundamental, pero también hay otros actores que no podemos desconocer, y que las luchas migrantes, creo que esa es como la última idea con la que quisiera, digamos, cerrar mi intervención, digo, que las luchas también son parte de este régimen, y que no hay que perderlas de vista, ¿no? Y que creo que, porque también es lo que nos devuelve una mirada esperanzadora en este escenario que, por lo que hemos estado hablando hasta el momento, es súper complejo, ¿no? Y oscuro. Entonces creo que también es importante tener en cuenta esas luchas que están resistiendo desde el territorio, que son luchas que articulan, ¿no? A migrantes con nacionales, y eso está ocurriendo en el territorio, y creo que eso, al menos a mí, me devuelve una mirada esperanzadora en este panorama. Y eso. Muchas gracias, Fernando. Ya le damos el paso a Ramón para que pueda abordar la pregunta que dejaron en el chat. Vale, muchas gracias, Rodrigo. Justamente como el propio Rodrigo señalaba hace un instante, este tema de, por ejemplo, ceder un amplio margen a la potestad reglamentaria para definir el detalle de los permisos de residencia o de las visas temporarias, es otra discusión donde los principios fundamentales del derecho público debiesen también estar muy, muy presentes. Y es que justamente la extensión o la amplitud de la reserva de ley es un aspecto en el cual aquí podríamos incorporar a la discusión, y es por lo mismo que me parece también importante que en el proceso constituyente y en la nueva constitución se refuerce de algún modo o se perfeccione el sistema de distribución de competencias entre los distintos órganos del Estado con competencia en materia migratoria, como también con competencia en otros aspectos o en otras materias que tengan que ver con el ejercicio de derechos fundamentales. Y es que entiendo que la legislación migratoria, por la importancia que tiene y por la potencial afectación a derechos de las personas migrantes, debiese tener una reserva de ley bastante intensa, y de algún modo restringir el ámbito de acción de la potestad reglamentaria, que ha tenido durante mucho tiempo un rol mucho más protagónico incluso que la propia legislación. Y en ese entendido yo pienso que efectivamente ahí se produce o se genera una tensión. Es cierto que la jurisprudencia constitucional ha más bien ido avanzando desde tesis de reservas de ley de carácter absoluto, es decir, que la potestad reglamentaria no tenga posibilidad de intervenir, a tesis de reserva de ley más bien de carácter relativo. Pero eso no significa que la potestad reglamentaria pueda innovar, pueda introducir, qué sé yo, regulaciones que no se encuentran en la ley, consideraciones que la ley no ha tomado. Así que es un aspecto, claro, en el que al menos entiendo que se produce allí una tensión, y que es una gran oportunidad para el proceso constituyente ofrecer ahí también una respuesta o perfeccionar esta distribución de competencias. Eso. Muchas gracias, Ramón. Profesora. No, yo quería aprovechar de que no lo había dicho antes, de celebrar la presentación de la última parte de Ramón, que hace se lanza, ¿no? Y ahí plantea algunas ideas concretas, que yo creo que eso es muy valioso, porque eso todavía no ha estado en la discusión. Y ya que lo menciona, yo creo que si la nueva constitución tuviese esta reflexión, e incluso fuese como la de ahora,
las personas, la titularidad genérica de los derechos y un deber de un principio de igualdad y no discriminación de verdad con categorías sospechosas en la Constitución, más otros dispositivos que aplicación directa de los tratados, en fin, yo creo que tendríamos ya podría ser un muy buen texto, pero en la convicción de que cuando dice todas las personas, incluye a todas las personas y que no hay ningún fundamento ya más técnico, más jurídico que permita decir que todas las personas son las personas nacionales. Y si son extranjeras, las personas extranjeras que están en condición regular. No hay ningún elemento dentro de la norma que permitiera hacer una interpretación restrictiva, tal como se ha hecho hasta ahora. Pero la discusión, desde luego, yo creo que está súper bien que se empiece a plantear con la profundidad que requiere. Desafortunadamente también vivimos tiempos bien complejos de unas campañas y palabras que siembran mucha, bueno, digamos, discriminación. Esa es una parte preocupante en este momento también para tener una discusión coherente con lo que decimos y la defensa y protección de los derechos, de la dignidad de las personas en general. Eso a mí es una parte que me preocupa de esa discusión que se pudiera dar en el Congreso en este punto. Y bueno, y por último, solamente me gustaría pensar que tardó tanto esta ley y quisiera pensar qué va a pasar en realidad finalmente con esta ley, y sobre todo uno se pregunta qué va a pasar con el reglamento, porque como hay tanto reenvío dentro del proyecto de ley al reglamento, sin conocer el reglamento, lo que estamos planteando hoy día, bueno, a lo mejor pongamos que podría, no sé, mejorar, pero también los dispositivos indican que esa misma discrecionalidad puede ir también apretando y comprimiendo más lo que se pudiera reconocer dentro de la ley. Pero la ley tiene un dispositivo porque reconoce el principio favor-persona, la interpretación mejor, más favorable. Entonces, bueno, es como una especie de rara esta ley, una especie de Frankenstein. Pero que el ser Frankenstein también debilita, obviamente, el impacto que pudiera tener, pero bueno, todo dependerá de cómo se vayan desarrollando las cosas y sobre todo qué vaya a decir ese reglamento. Eso, y quería agradecerles mucho a Fernanda y a Ramón por sus presentaciones. Muy buenas las dos. Muchas gracias, profesora, y sí, me sumo a los agradecimientos. Han llegado varios comentarios también agradeciendo, felicitando y saludando las exposiciones, así que como proyecto ANIT nos sumamos también a los agradecimientos tanto a Fernanda, a Ramón y también a la profesora Liliana por este tremendo ciclo de conversaciones. Comentarles solamente como una reflexión de cierre que ya hemos visto como muchas veces estas desigualdades y estas discriminaciones tienen su fuente de la propia construcción, tanto en lo social como también en lo legal, y a eso aporta un poco la investigación de este proyecto, a dilucidar cuáles son esas fuentes y cómo podemos avanzar en torno a la superación de estas formas de racismo en sus distintas dimensiones. Por eso es que también algo que salió como que estuvo muy presente, perdón, hoy día fue el tema de las expulsiones. Y por eso me gustaría invitarles que este jueves, a la misma hora, de 5 a 6 y media, vamos a tener el segundo y último espacio de conversación de este ciclo, que es la mesa específicamente de sanciones y expulsiones, que vamos a contar con la exposición de Karina Uribe, que es analista y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y Eduardo Taller, investigador y académico de la Universidad Católica Silva Enríquez y también investigador titular del proyecto, y va a estar comentando la profesora Rita Lajes, que es docente de la Universidad de Chile e investigadora asociada también al proyecto. Y va a estar moderando Matías Fuyú, creo que se dice bien el apellido, que es investigador asociado de la línea 3 de nuestro proyecto. Así que sin más, les dejo invitarles a utilizar el mismo link de inscripción, salen las dos fechas, y en caso de que cualquier persona tenga alguna duda, pregunta, consulta, solicitud de materiales, mi correo está a disposición en el afiche que utilizamos para la invitación.
Así que nada, si no hay más, alguna reflexión de cierre, quizás, no sé si... Parece que había una pregunta última, pero no sé si les da unos minutos a Fernanda de comentar. Eso iba a decir. Para cerrar, vamos a dar el paso a una Damos la reflexión de última. cierre brevísima a Fernanda, Ramón y también a la profesora Liliana, para ya ir despidiendo la jornada. Adelante, Fernanda. Está en silencio. Sí, Está en mute. estaba tratando Ese. de leer antes. No, pero podemos entretener mientras tanto, podemos Ya. conversar mientras O la tanto. comparto, ¿no? Dice Fernanda, Sí. quisiera que nos hablaras un poco más sobre la de articulación, pensándose desde la construcción del sujeto migrante y considerando los factores de exclusión y de no acogida que podría decir en contexto de la gestión de la movilidad humana acá en Chile, y además que los proyectos migratorios son más bien proyectos microindividuales. Pongo en ejemplo lo que pasa con los migrantes haitianos, que hoy en día toman un camino incierto para llegar a México, Estados Unidos, ya que acá tampoco tienen nada de cierto. Esto es lo que dice Jimmy, ¿no? Bueno, sobre la pregunta es sobre la articulación, que es lo que yo ponía al final de mi presentación en relación con la idea de luchas migrantes, la resignificación de la idea de derechos desde las luchas migrantes. Yo en verdad, a veces quizá me pregunto si no es que soy un poco ingenua, no pocas veces me lo pregunto, ¿no? O en la esperanza, ¿no? En la articulación. Pero yo creo que esa es la posibilidad, ¿no? Articular diferentes luchas en el marco del proyecto Fondesit en el que estoy trabajando, en pleno estallido social, hicimos un conversatorio respecto justamente de la posibilidad de articular luchas. Había personas del mundo de las luchas indígenas, de las luchas migrantes, de las luchas territoriales, creo que también de luchas estudiantiles, ¿no? Y se generó una conversación interesante. Yo creo que mi reflexión hace un buen tiempo en torno a la idea de derechos, ¿no? Y a esta idea de un referente vaciado que hay que al que hay que devolverle su contenido radical, como en algún punto decía Lechner, ¿no? Es una idea radical la de derechos, ¿no? Como decía Liliana, claro, se ha transformado en una retórica legitimadora, pero puede volverse, o sea, podemos resignificarla transformándola, ¿no? En ese referente vacío, podemos llenarlo con un contenido que logre esa articulación, ¿no? Y eso pasa para mí, desde mi punto de vista, por visualizar que, digamos, el factor antagónico de esta lucha es el mismo, para mí es un sistema capitalista salvaje, ¿no? Entonces, pienso que logrando visualizar eso, ¿no? Es posible lograr esa articulación de luchas. No sé si era exactamente lo que preguntaba Jimmy, pero bueno, eso es lo que entendí, ¿no? Eso. Y bueno, quiero agradecer, ya para cerrar mi participación, ¿no? Agradecer este espacio nuevamente. Aprendí mucho, ¿no? Esto es lo bueno de estar en espacios que no son los que a uno le resultan más cómodos, porque es de su campo de formación. Aprendí muchas cosas, así que agradezco eso, y bueno, y agradezco también el interés, el alto interés de participación. Muchas gracias. Yo también, brevemente, para también cerrar mi intervención, al igual que Fernanda, muy contento, agradecido por la invitación y por el espacio. A la inversa, yo también aprendí mucho de lo que compartió con nosotros Fernanda. Me pareció una instancia muy, muy grata y productiva para intercambiar aquí estas opiniones, en fin. Y también me alegro que haya habido un gran margen de público acompañándonos. Así que muchas gracias de nuevo, Liliana, a Rita, a Rodrigo, y espero que nos encontremos también en una próxima ocasión. Muchas gracias también a todos y todas por acompañarnos y por seguir en este pensamiento que necesitamos profundizar. Y aprovecho a saludar a María Emilia Tillú, que también es la directora del proyecto, que nos ha acompañado todo el rato. Por ahí estaba María Emilia. Y en fin, a todos y todas los que están acá, Jimmy, que ahora lo vemos, y que nos repetimos el jueves, ¿no? Para hablar ahora sobre el otro tema. Ya, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.